Muy bien, bueno, es un placer inmenso tener hoy acá con nosotros a Máximo Mena, al cual en realidad ya muchas de los presentes conocen ya muy bien, que hace varios meses que estás acá en la Universidad de Jena, Máximo, pero bueno, igual, por supuesto, te voy a presentar. Bueno, nuestro invitado de hoy, el investigador postdoctoral Máximo Mena, nació en Tucumán, provincia del norte argentino, en diciembre de 1986. Aunque tuvo que venir solo a Jena, está casado y tiene 2 hijos. Se recibió de licenciado en Letras en la Universidad Nacional de Tucumán y de doctor en Letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como becario doctoral y postdoctoral del CONICET entre 2014 y 2021. Además, recibió becas del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, y del DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, tanto para una estancia de estudio en la Universidad de Colonia entre 2013 y 2014, como también para la realización de sucesivos cursos del programa 10 ProGrant. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación postdoctoral en nuestra universidad, acá en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en mi cátedra, con una beca del programa Coimbra para Latinoamérica. En 2017 recibió el segundo premio en el concurso de ensayo histórico por el Bicentenario de la Independencia, organizado por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, y es coautor del libro 200 años de la Independencia Argentina, Congreso de la Nación. Ha publicado varios artículos académicos en revistas de la Argentina y del exterior, y desde 2014, así que ya bastante tiempo, es colaborador de la Gaceta Literaria de Tucumán. El libro Entre barricadas, novelas que reescriben la historia Tucumán de 1950 a 2000, publicado por la editorial Biblos en 2020, contiene su tesis doctoral en la que realizó un exhaustivo y sistemático relevamiento de la novelística sobre Tucumán y la Argentina para reflexionar sobre los modos en los que la ficción construye geografías imaginarias como espacios de vacilación, silencio y rememoración. Hoy, Máximo nos hablará del tema Tramas de la precariedad, memoria y silencio en novelas de Mira Orfe, Sara Gallardo y Christa Wolf. Bueno, Máximo, otra vez muy bienvenido acá y adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, muchas gracias por estar acá presentes, compartiendo. Quiero darles las gracias a la profesora doctora Claudia Hammerschmidt por haberme recibido, por haberme abierto las puertas de su cátedra y de la universidad, y también a todos los colegas y amigos que se encuentran presentes y que me recibieron muy bien en la ciudad de Jena. También a todos los que están presentes escuchando. Voy a empezar a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Pueden ver bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, es un gusto estar hoy acá compartiendo esta charla, podríamos decir, trabajo en proceso que intenta pensar las tramas de la precariedad en la novelística, en algunas novelas de Elvira Orfe, autora tucumana, Sara Gallardo, autora argentina, ambas son autoras argentinas, por supuesto, y la escritora alemana Christa Wolf. Esta presentación es posible gracias a una beca Coimbra, que realmente ha sido un honor poder obtenerla, y también que me lo otorgaron en 2020 y por la pandemia no pude concretar la estadía, así que de alguna manera este es un momento de mucho placer para mí poder estar acá en esta charla. Comparto con ustedes los momentos de la exposición. En un primer momento vamos a hablar un poquito de las autoras, de las obras que nos traen a
a esta charla, Elvira Orfé, Sara Gallardo y Krista Wolf. Vamos a plantear un punto de partida que le he llamado entre las piedras de las palabras, porque hay una cuestión en común, ¿no? Ahí sobre la escritura de la piedra y la escritora convertida en piedra también, ya lo vamos a ver. Después un momento más que nada, podríamos decir, entre comillas, teórico, para pensar lo que son los conceptos de precariedad y de tramas, desde los aportes de Judith Butler, específicamente. Si fuera una charla un poco más extensa, podríamos desarrollar más, porque hay mucho más aportes críticos y teóricos posteriores desde Judith Butler, pero me voy a centrar en sus aportes iniciales. Después, ciertos tópicos para intentar leer el concepto de precariedad en esta novelística, que es la violencia, cómo se reescribe la vida propia de los otros y las aflicciones, ¿no? Y un quinto momento para pensar el concepto de trama, la fragilidad de las tramas y de la escritura, la fragilidad de la trama y de la escritura, que de alguna manera es pensar también cómo la memoria y el silencio atraviesan la novelística de estas autoras, ¿no? En el concepto de espejos y reflejos y de contar y recordar el pasado, y acá tiene mucho que ver el cuestionamiento, la interrogación sobre el lenguaje, ¿no? Y por último, una recapitulación y un cierre de la exposición. Para empezar a hablar un poco, contarles Elvira Orfé, nació en Tucumán en 1922, hay autores que afirman que nació en 1930, pero ella en varias entrevistas señala que nació en 1922 y murió en Buenos Aires en 2018, donde vivió prácticamente gran parte de su vida, sus últimos años lo vivió en 2018. He seleccionado una breve frase en cada una de las escritoras para que la conozcan. Acá están los libros que estoy mencionando ahora: Aire tan dulce, de 1966, y Dos veranos, de 1956. Como sabrán, estas son reediciones de los libros, ya que la obra de Elvira Orfé ha llamado la atención de la crítica con mucha fuerza en los últimos años, pero tiene que ver mucho con la tarea, por ejemplo, de Leopoldo Brizuela, que tuvo mucho que ver para el rescate y la revalorización de la obra de Orfé. Y nos dice Orfé: a mí me gustan las palabras que explotan, que relampaguean, que engendran y dan brotes. Creo que esto tiene mucho que ver con su concepción del lenguaje, ¿no? El lenguaje como creación, el lenguaje como poesía constante. Más allá de ser una novelista, tuvo esa gran conciencia de la potencia, pero también de las limitaciones del lenguaje en su obra, ¿no? Muchos autores o críticos hablan de que es una escritura poética. Eso se puede apreciar con mucha fuerza en Aire tan dulce, aparecen también en Dos veranos y toma otro tono más político, podríamos decir, en la novela 1 de 1961 y, por supuesto, en La última conquista del ángel, que es una novela sobre la violencia y la tortura, ¿no? Es una autora que vivió muchos años también fuera del país y que en los últimos años, junto con muchos otros críticos, me he tomado la atribución, podríamos decir, de dedicarme a estudiarla con mucha más profundidad. Vamos a pasar a la segunda autora, Sara Gallardo. También tuvo mucho que ver el trabajo de, por ejemplo, Lucía de Leone, por mencionar alguno, y Leopoldo Brizuela, para el rescate, para la revalorización, para volver a discutir, a repensar la obra de Sara Gallardo. Me he centrado en estas dos novelas, que son Enero de 1958, que tiene una traducción alemana, y si no me equivoco es Der Hochzeit der Andere, o sea, la boda de los otros, si no me equivoco, y también en Pantalones azules, que es de 1963. Como si el tiempo se hiciera sólido, le parece oírlo, con su corriente impasible, confabulada, con su propio cuerpo que la traiciona. Un fragmento de Enero, ¿no? Y quizá una de las grandes potencias, el gran poder de la obra de Gallardo, podríamos decir que es la capacidad para retratar a los personajes en su soledad, ¿no? Los personajes están encerrados en su propia soledad, es muy difícil que se comuniquen entre ellos y cuando lo tratan de hacer se genera un rechazo entre ellos, es muy difícil. Esto sucede tanto en Enero y como en Los pantalones azules. El lenguaje, en estas dos novelas específicamente, en vez de ser un vehículo de comunicación o de contacto, muchas veces un
un vehículo de incomunicación. Por ejemplo, en el personaje de Pantalones Azules, cuando todo el tiempo está remedando el tono, la voz de su padre, cuando le habla a los otros personajes, o sea, personajes que les cuesta asumir, podríamos decir, el lenguaje. Y también la cuestión de los destinos, ¿no? Por momentos pareciera que los personajes de Sara Gallardo no tienen el destino en sus manos. Esto le sucede a la protagonista de Enero, Nefer, que su destino prácticamente como si estuviera en la mano de la violencia del otro y de la imposición de sus padres también, ¿no? Para pasar, bueno, una autora que ustedes realmente conocen mucho, Christa Wolf. Su apellido cuando nació era Ihlenfeld. Bueno, nació en la actual Polonia y murió en Berlín el 1 de diciembre de 2011. Ahora se cumplen 11 años de su partida. Hay actividades en Berlín para conmemorar este aniversario, podríamos decir. Los años que vuelven a surgir ya no son los mismos años. La luz y la sombra caen una vez más sobre nuestro rostro, que sin embargo permanece contenido. Eso no debería sorprendernos. Una cuestión que atraviesa, digamos, podríamos decir, la literatura alemana, gran parte de la literatura alemana, la cuestión de la luz y de las sombras, y que recorre con mucha certeza lo que es su novela Reflexiones sobre Christa T., publicada en 1968, y también podríamos decir el tema de la luz, la sombra, justamente en el ocaso de los personajes cuando se despiden Heinrich von Kleist y Caroline von Gunderode, se despiden, también llega la sombra, ¿no? La cuestión de la luz, la sombra es clave en la construcción de las imágenes de la novela, ¿no? Creo que una de las grandes potencialidades de la crítica también señaló esto, es cómo traza las relaciones entre los individuos. Christa Wolf creo que tiene un gran poder para mostrar cómo se vinculan, cómo se relacionan desde los silencios y desde la palabra también. Y cómo a lo largo de toda su obra, podemos mencionar estas dos obras, pero también los relatos y la novela Stadt der Engel, cómo todo el tiempo está buscando darle una voz o una voz para contar ciertas historias. Es una búsqueda constante, podríamos decir, de la obra de Christa Wolf, y creo que uno de sus grandes logros, ¿no? Esa permanente búsqueda de cómo contar una historia, que creo que es una preocupación, una ocupación que comparte también con Elvira Orfe, podríamos decir. Puntos de partida, y nos dice el escritor, el crítico, el Walter Benjamin en el narrador. Mejor dicho, estos rasgos se hacen aparentes en él, está hablando del narrador, por supuesto, de la misma manera en que en una roca la figura de una cabeza humana o de un cuerpo de animal se revelarían a un espectador a condición de estar a una distancia correcta y encontrar el ángulo visual adecuado, ¿no? La metáfora que usa Benjamin de comparar al narrador a las diferentes capas que componen los diferentes estratos, podemos decir, que componen el narrador con una roca, tiene su eco. Vamos a volver a esta diapositiva con frases de la misma Christa Wolf, ¿no? En este relato que se llama La Piedra, que se encuentra en esta antología con otra mirada. Siempre creo yo que los novelistas, los grandes novelistas, usan sus relatos para permitirse hacer reflexiones filosóficas o sobre el arte de escribir o sobre el trabajo poético con la palabra en sus relatos más breves, ¿no? En este caso, en La Piedra, es un personaje, podríamos decir un alter ego de Christa Wolf, que se está por someter a una operación quirúrgica y la anestesia la termina como convirtiendo en una suerte de piedra. Y desde ese lugar empieza a releer, podríamos decir, lo que se encuentra ahí abajo, la tradición occidental sobre los sujetos convertidos en piedra. Aparece la Medusa, aparece Teseo, aparece también el mito de esa mujer que cuando su pareja de Orfeo se da la vuelta, también se convierte en una suerte de estatua, podemos decir, de piedra, de sal, pero esta imagen de la autora convertida en una piedra que ya no siente nada, ¿no? Y dice, ahora estoy metida en la piedra. Y el espejo del arte impide que el artista clave la mirada en la atrocidad y quede petrificado por el horror, quede convertido en piedra por el horror.
o palabras en lugar de piedras, palabras como piedras, ¿no? En este sentido, allá haciendo este paralelismo también con la obra de Orfeo, yo era ellos o ellos yo, quién sabe, porque hace millares de años un cataclismo desprendió de la piedra seres vivos y los echó a andar. De ellos vengo. Mirar la montaña era lo mismo que mirarle la cara a mi alma. En esta novela se está comparando el personaje de la novela con el viento, con la piedra, otro personaje convertido en piedra, que de alguna manera se remite a la tradición occidental de sujetos, individuos convertidos en piedra, pero también una tradición literaria latinoamericana muy presente desde la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo y también los recuerdos del porvenir de Elena Garro, ¿no? De un personaje que cuenta la historia, es una mujer convertida en una piedra, que ve toda la historia y que contiene en sí misma toda la historia, ¿no? Podemos trazar ahí una suerte de relación, ¿no? También esto de Christa Wolf, las palabras convertidas en piedras, pero lo que no hay en el relato son puntos, ¿no? No hay puntos, que los puntos podríamos decir que son una forma como si hubiera piedras en un relato, bueno, las saca porque las palabras ya se han convertido en piedra, podríamos decir. Volviendo a algunos puntos de partida para pensar el narrador de Benjamin, esto de las apariencias del narrador, cómo un narrador parece que va a ser de cierta manera y no lo es. También esto que me parece fundamental y muy rico en cuanto a la novela, el ser preciso en la novela, que tiene que ver quizás con el concepto de detalle inútil de Roland Barthes, ser preciso pero no terminar de explicarlo, no terminar de explicar la historia o lo que uno está contando, ¿no? Y también algo que utiliza una metáfora de Benjamin, que es la huella del narrador en lo narrado. Cuando el narrador crea un relato, deja huellas en ese relato de la misma manera que un alfarero deja huellas en una vasija, ¿no? También me parece interesante, para pensarlo más adelante, este concepto de la muerte que introduce Benjamin, la muerte, ¿no? Importante en un relato. La muerte funciona como un cierre, pero también como un punto que le da sentido a todo lo que está antes. Y esto tiene mucha relación con la obra de Frank Kermode, El sentido de un final, ¿no? Cómo la muerte permite articular los sentidos de un relato, y esto está muy presente, por supuesto, en la obra Recuerdos sobre Christa T. Para continuar, sí sería necesario hacer una breve reflexión sobre los conceptos de precariedad de Judith Butler y de tramas también. También hacer un reconocimiento. Este concepto me sugirió que lo comience a trabajar la doctora Denise León en Tucumán, porque me le parecía a ella, y a mí también comparto su apreciación, que puede ser muy potente para leer ciertas ficciones, ¿no? El concepto de precariedad, precariousness, se diferencia de precariedad, que es precarity, en el sentido que el precariousness es una relación entre los individuos, mientras que precarity puede tener una motivación hasta ciertamente, podríamos decir, política, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el concepto de precariousness o precariedad. ¿Qué plantea Judith Butler de concepto de precariedad? Plantea desde el 11 de septiembre de 2001 que la vulnerabilidad y la agresión son puntos de partida fundamentales de la vida política que no se pueden dejar de lado. Lo que nos plantea también es que esta precariedad es algo íntimo y relativo a cada uno de los sujetos, por lo tanto genera una interdependencia entre los sujetos que ella lo sostiene, que esa interdependencia es inevitable, ¿no? Y que también construye una condición compartida de la vida. El cuerpo y el sujeto para Butler, desde este concepto, siempre están en relación con nosotros, siempre estamos sometidos a la violencia o al deseo o al otro, al poder del otro, y nosotros también configuramos nuestro propio poder a partir de esa interdependencia. Es algo que nos constituye como sujetos sociales, podríamos decir. También este concepto nos permite leer de alguna manera la vulnerabilidad y el desamparo, y ya para avanzar un poquito más, Judith Butler plantea desde los aportes de Levinas que el concepto de precariedad nos permite entender también la precariedad que tiene el concepto de vida, ¿no? Como seres vivos, ¿no? Y también que nos permite
apreciar o ser conscientes de nuestra propia precariedad nos hace ser conscientes de la precariedad del otro sujeto, del otro, ¿no? El concepto de precariedad de alguna manera nos permitiría leer, podríamos decir, en las ficciones, lo humano, el dolor, el sufrimiento y los rostros de los otros. Él está pensando mucho en el concepto de rostro a partir de los aportes de Levinas, ¿no? Esto encontró brevemente, seguramente estoy simplificando mucho, pero para poder avanzar en la propuesta de esta charla, seguramente habrá que retomar, reformular algunos conceptos, profundizar más, pero en síntesis creo que estos son algunos de los aportes más potentes. Y sí me interesa mucho el concepto de tramas, marcos o frames, como le llama en su teoría, que estos marcos, según Butler, nos permiten leer la representación, o sea, analizar la representación y cómo se construye la humanización y la deshumanización de ciertos relatos, ¿no? También son marcos que nos permiten aprender o entender una vida, un conjunto de vidas. Son tramas que exponen lo humano y son modos de hacer inteligible la vulnerabilidad y la fragilidad de los otros. Según Butler, estos marcos, estas tramas, cuando se construye, la ficción construye estas tramas, de alguna manera siempre deben fracasar y exponer ese fracaso en la ficción. Ya creo que yo establezco una relación con el género novelístico, ¿no? Que siempre propone una forma y el fracaso de esa forma, algo también con lo que plantea Frank Kermode, cuando dice que toda novela o toda buena novela es también una antinovela, ¿no? Entonces estos marcos de alguna manera tienen que romper consigo mismos y fracasar, como le llama Judith Butler. Volviendo al análisis de la charla, o el guión de la charla, nos vamos a detener un poquito ahora para leer la precariedad desde el concepto de violencia y de las aflicciones. La violencia es un concepto, un eje que atraviesa la obra de Woolf, que atraviesa la obra de Sara Gallardo y que por supuesto atraviesa la obra de Elvira Orfé, quizá en las primeras novelas de Elvira Orfé no tan explícitamente, pero sí está presente a través del concepto de peste, del personaje que está empestado, ¿no? Pero sí los invito a pensar el eje de la violencia en las obras ahora de Christa Wolf y de Sara Gallardo, ¿no? Dice en Reflexiones sobre Christa T. ¿Nunca vació un nido de urraca? ¿Nunca arrojó a los pichones desnudo contra la pared del granero? ¿Y personas? 3 años después de la guerra, se sabe lo que se quiere decir con este tipo de preguntas. La narradora de Reflexiones sobre Christa T., narradora que no tiene nombre, al igual que el narrador de Ein Doppelganger de Theodor Storm, es un narrador que no tiene nombre, esto es interesante, se siente muy impactado por sucesos que ha compartido con el personaje de Christa T., cuando vio a un individuo tirando gatos contra una pared para matarlos, o niños vaciando nidos de una urraca para tirar los huevos al suelo, o matando pichones, como dice ahí. Se siente muy conmovida por cómo Christa T. vivió esos episodios. Pero esta reflexión sobre la violencia aplicada hacia los animales es una reflexión también sobre la violencia aplicada hacia los individuos, ¿no? Es un individuo, Christa T., que le está preguntando a uno de sus profesores si alguna vez vio a alguien arrojando contra la pared del granero a unos animales, y si él como soldado durante la guerra tuvo que hacer cosas parecidas. Por eso la pregunta ahí de la guerra, después de 3 años de guerra, esta pregunta no hay cosas implícitas, sino que hay demasiadas cosas explícitas, ¿no? El tema de la violencia. En el fragmento de Sara Gallardo, de Pantalones Azules, se refiere a lo siguiente: llevaron a la señora y mi hermano esperaba, quedó esperando.
y uno de los personajes le cuenta la historia resumida, la historia de una vida al protagonista, y le dice: a la vieja la llevaron a un campo de concentración. El viejo se liquidó. Ahí está la historia. ¿Comprendés? ¿Comprendés ahora? Ahí tenés el cuento. Esta simplificación aplicada sobre la vida del personaje, de la protagonista de Pantalones Azules, de Irma, está contando prácticamente toda su vida, y el amigo del protagonista le simplifica con esto, ¿no? Es un lenguaje muy explícito que llega casi al final de la novela, pero que es como si estuviéramos nosotros también, al igual que ese hombre, esperando que nos terminen de contar qué es lo que verdaderamente pasó con los padres de Irma, y se revela en esta frase que podríamos decir brutal, ¿no? Quizá pensar el concepto de precariedad nos permite entender cómo los personajes son vulnerables frente a la violencia política, la violencia de la guerra también, y cómo también el concepto de crueldad, ¿no? Para Krista T., por ejemplo, esta violencia de la guerra, del asesinato de los animales, que también tiene que ver con el asesinato de la persona, es algo que todo el tiempo vuelve a ocurrir, no es algo del pasado, ¿no? Quizá el concepto de precariedad nos permite pensar cómo esas violencias del pasado se están reescribiendo en el presente y en el futuro. Para pasar a una lectura, un intento de lectura, de leer este eje en la obra de Orfeo. Los asesinatos nuestros son como cuentos de hada. Nadie se preocupa del por qué. Tienen qués y nada más. Nuestros asesinos no se preocupan por lo que va a pasar después, y ni siquiera se dan cuenta de lo que parecerá raro y puede dar su pista. Van al crimen como si fueran otra cosa, y como si nadie pudiera encontrarlos cuando dejan todos los rastros claros. Quizá acá el concepto de precariedad nos permite entender cómo la violencia también está en lo cotidiano, ¿no? En la mirada, cómo esos sujetos pueden ver esa violencia, el asesinato, y ser indiferentes a esa muerte que ocurre todos los días, ¿no? Recordemos, esta novela fue escrita en la década del 60, no todavía en la década del 70, y ya está hablando de crímenes invisibles y cotidianos, ¿no? Para avanzar, pensar, podríamos decir las aflicciones, podríamos decir las enfermedades, pero me gusta mucho el concepto de aflicción, que es el título justamente de una novela de un escritor norteamericano, Bakram Pararkar, que se llama justamente Las aflicciones, que es una novela sobre una serie de enfermedades imaginarias que aquejan a los personajes. Y sí, la aflicción también y la enfermedad ponen en juego, pone en escena a la precariedad de los cuerpos y de los individuos, ¿no? En Christa Wolf leemos el siguiente fragmento: el miedo viene con la conciencia en forma de shock. Estoy enferma. Entonces ella prefiere oír lo que le explican solícitamente. Sí, en efecto tienen algo humano estas enfermedades. Tienen que haber entendido que luchar contra la muerte y luchar contra el miedo eran una y la misma cosa. El miedo como el otro lado de la enfermedad, de este personaje Krista T., que está enfermo, que a quien la vida se la va llevando, la leucemia, y esta narradora que está tratando de rescatar, retratar la vida de Krista T., sus últimos momentos y su conciencia de la enfermedad. La conciencia del miedo de la enfermedad tiene que ver con la conciencia también de su propia finitud, ¿no? Mientras tanto, en la novela Dos veranos de Elvira Orfeo podemos leer lo siguiente: llevaba la muerte dentro como una larva asquerosa, y ni siquiera puede compartir con los otros el conocimiento atroz recién adquirido. Una vez más, no logró decir lo que quería, y su silencio es un cordón sanitario que lo aísla de los otros. Él es un apestado, un silencioso y un triste, y el silencio debe ser el cordón sanitario que impida a los alegres contagiarse de los tristes. La precariedad en este sentido, la conciencia de la enfermedad, la conciencia de sentirse diferente, de estar alejado de los otros. Es un personaje que, un niño al cual le dicen que está apestado, que se tiene que alejar, que va a morir en poco tiempo, y él siente esa enfermedad imaginaria ya como si lo hubiera invadido de forma real, ¿no? De alguna manera la precariedad en este sentido funciona como una conciencia del final del cuerpo, del final de la historia, ¿no?
Para avanzar, ya para pensar quizá la fragilidad de las tramas y cómo la memoria y el silencio atraviesan la escritura, vamos a ir quizás a uno de los ejes que me parece muy, muy interesante para pensar esto que es de los espejos y de los reflejos, ¿no? Los espejos deformantes que son los demás para nosotros. ¿Por qué se niega a admitir, pregunta Caroline von Uckerode, se niega a admitir usted que en mi poesía trato de reconocerme como en un espejo que trato de mirar en mí, a través de mí y más allá de mí? En este relato de reflexiones sobre Krista Tella, el concepto de Nachdenken, de reflexión, alude a un eje clave de la literatura, podríamos decir, occidental, que es el concepto de los dobles, ¿no? Un eje que atravesó la obra de Jorge Luis Borges, la obra de Vladimir Nabokov también, y en este sentido también la obra de Krista Wolf, y por supuesto de quien tenemos acá en la imagen de Theodor Storm. De alguna manera, Krista Wolf, así, la crítica señala que Krista Wolf se influencia sobre el trabajo de Theodor Storm, incluso el personaje de Krista T. escribe su trabajo de hábito, escribe un ensayo para la universidad sobre la obra y la poesía de Theodor Storm. Sin embargo, la influencia sobre la historia es aún mayor, porque ya Theodor Storm en su novela In Doppelganger está usando recursos que la crítica señala como modernos, como la superposición de planos de la historia, los personajes que no terminan de conocer la historia del todo nunca, y es un extranjero, alguien de afuera, es el otro el que termina revelándole la verdadera historia a los protagonistas, que es esta mujer, la hija de John Hansen o John Gluckstad, ¿no? Que es el protagonista. Es un extranjero que llega, que al igual que la narradora de Nachdenken über Krista T, tampoco tiene nombre, al igual que la narradora de Krista no tiene nombre, y que le revela a la protagonista cuál era verdaderamente su pasado, ¿no? Justamente la acción de esta novela de Theodor Storm transcurre en Jena. El protagonista llega a Jena desde otra ciudad y le revela su propio pasado a unos habitantes, a una pareja que habitaba en ese momento Jena. No me parece gratuito tampoco mencionar que sus primeros años de universidad Krista T los hizo justamente en Jena, incluso en uno de sus relatos, incluidos en Con otra mirada, relata cómo conoce a Gerald Wolf, su marido, su esposo, su compañero de toda la vida, entrando al comedor de estudiantes de la universidad en sus primeros años, ¿no? El concepto de doble no solamente nos señala estos dobles cuerpos que parece que se oponen, pero también se complementan, sino también la oposición y la complementariedad, podríamos decir, de las historias. Y esto se ve, este procedimiento, con mucha claridad en La sombra de un sueño, o en realidad en ningún lugar, en ninguna parte, la novela de Krista Wolf, en ningún lugar en parte alguna, donde de alguna manera podríamos decir que la autora se transforma, o Caroline von Uckerode podría ser una suerte de alter ego de la autora, ¿no? La pregunta fundamental es cómo pueden escribir o cómo pueden comprometerse con el arte las mujeres de su época, ¿no? En este encuentro ficcional que retrata en esta novela, que es el encuentro entre la escritora Caroline von Uckerode y el escritor Henry von Kleist, ¿no? Que escribió un terremoto en Chile, ¿no? Una novela sobre la cual estuvimos conversando con el doctor David Foysik, ¿no? Esta historia de los dobles no solamente tiene que ver con la tradición, digamos, sobre la cual aporta la obra de Theodor Storm, sino también Vladimir Nabokov. Recordemos que muchas de sus obras giran en torno a los dobles, la obra de Borges también, pero Desesperación, que le escribió en Berlín, tiene que ver con los dobles. La verdadera vida de Sebastian Knight también tiene que ver con los dobles. Pálido Fuego también, Charles Kimball y John Shade, el poeta y el crítico, son una suerte de dobles. De alguna manera esta tradición de los dobles
es muy rica y Christa Wolf con esta novela se introduce y podemos leerla también desde ese recorrido de textos, ¿no? También la cuestión de los dobles, la pregunta sobre cómo contar una historia, cuál es la verdadera historia, tiene que ver también con la construcción y la ruptura de las voces. Hay una voz que se construye, un tono que se construye, que se rompe y que se vuelve a reescribir, ¿no? Nunca está acabada la historia. En Nachdenken über Christa T. es una reflexión constante, ¿no? Y si me permite, les voy a leer un fragmento. El Nachdenken es volver al recuerdo, volver a pensar y mirar las cosas desde otro lugar, como si los viéramos con ojos sorprendidos por primera vez. El Nachdenken es un volver, porque indica un movimiento con un sentido, con una dirección. Es como el reflejo en el espejo que no siempre está allí, sino hay que buscarlo, porque al no estar frente a frente no se nos hace visible. Podemos buscar sin éxito nuestro reflejo si nos escondemos en el margen, si nos ponemos fuera del campo del vidrio azogado. Nachdenken, pensar en, pensar sobre, pensar a través de algo. Esta última acepción nos lleva al Durkheim, a pensar a través de algo en otra cosa, a reflexionar, porque en el proceso de reflexión tomamos un punto de partida, pero llegamos a otra cosa. Este pensar sobre o pensar a través de obliga a reflexionar en la cuestión de la luz que atraviesa los cuerpos y por lo tanto los hace visibles. Pero también la memoria, a la manera de la luz, atraviesa los cuerpos y las cosas y nos hace accesible su historia, nos expone su duración o dureza en el mundo, nos muestra que son cosas transparentes, como en la novela de Vladimir Nabokov, ¿no? Estoy aludiendo a la novela Cosas Transparentes, ¿no? Para pensar también la cuestión de la memoria y del silencio, ¿no? El intento por recuperar el pasado está atravesado por el silencio, ¿no? Y por la pregunta, en este caso de estas tres escritoras, sobre cómo construir un lenguaje que hable sobre lo verdadero, que trate de decir lo verdadero, ¿no? Y en la novela de Sara Gallardo, Enero, una avispa vibra y vibra volviendo tembloroso el silencio. Nefer piensa que si respira con calma, tal vez termine durmiéndose, pero al cerrar los ojos ve el brazo de su madre y su boca que grita amenazas. Recordar es como apagar la luz, taparse la cabeza con las mantas y estar por fin en paz. El personaje de Sara Gallardo, así como la narradora de Nachdenken über Christa T. o Reflexiones sobre Christa T., se arroja a las cartas de Christa, se arroja a su pasado, se arroja a sus propios recuerdos. Este narrador, el narrador en Enero, trata de ocultarse del pasado, de esconderse como si eso fuera un recurso para mantenerse con vida, ¿no? También es posible entonces quizás recordar desde el silencio, desde lo oculto, desde lo invisible. Para pensar estas tres obras quizás sería interesante la propuesta de pensar que siempre la historia la obra de estas tres escritoras, Sara Gallardo, Elvira Orfé, la historia o el relato es siempre una reconstrucción, ¿no? No hay nada acabado, son formas frágiles en la historia que se están moviendo permanentemente, que no se terminan de definir, y creo que las narradoras de alguna manera están trabajando con esto, ¿no? Como la escritura en un proceso en permanente construcción, un proceso que reflexiona sobre sí mismo. Y esto sí tiene que ver también el concepto de la muerte, de los comienzos, justamente en uno de los relatos Con otra mirada, Christa Wolf se propone analizar sobre cómo se cuentan las historias, incluso en el relato sobre la piedra, cómo se cuentan las historias, cómo se comienza a contar una historia. Hay que comenzar desde el comienzo, se puede comenzar desde el final, ¿no? Esto nos obliga a repensar todo el tiempo sobre cómo construir un relato con sentido, ¿no? Que es la pregunta, justamente el eje del libro de Frank Kermode, los sentidos del final, ¿no? Para ir cerrando, me gustaría traer esta frase de Christa, Reflexiones sobre Christa T.,
Es muy importante que las preguntas correctas se planteen en el momento indicado. Y ella, Krista T., ha tenido la suerte. La pregunta está lista. ¿Cómo podría una realizarse a sí misma en el arte? Creo que esta es la gran pregunta que recorre la novela de Reflexiones sobre Krista T. y también la otra novela de Krista Wolf, En ningún lugar, en parte alguna, como una mujer, tanto en el siglo XIX, con Caroline von Gunderlode, y ahora Krista T. pueden realizarse a través del arte, incluso como la narradora puede también realizarse a través del arte, ¿no? Para pensar un poquito también el concepto del recuerdo, de la memoria, me gustaría compartir con ustedes este breve fragmento. El recuerdo es un volver hacia uno mismo, pero también un volver hacia los otros. Los otros también tienen parte de nuestra propia memoria, fragmentos irrecuperables por nuestra propia cuenta, pero están allí, los tienen ellos, como escribió Milan Kundera en La identidad. La memoria es una forma de volver a los otros, de volver hacia los otros, porque es un modo de volver hacia uno mismo, que es siempre el punto de partida del recuerdo y la mirada, porque siempre recordamos desde el presente. Ese venir hacia sí mismo del que nos habla Johannes Becher en el epígrafe de Nachdenken über Krista T., es el arrojarse hacia sí mismo de la búsqueda del sentido, porque el sentido no está en el mundo, sino en uno mismo, y hacia allí se dirige el hombre cuando se plantea las preguntas precisas. Entonces la pregunta no está volcada hacia el mundo, está dirigida como una flecha hacia la propia interioridad. En este sentido, lo que quiere saber la narradora sobre Krista T. no está en los documentos, en los diarios, en las frases, está en ella misma. Por eso acaso comienza la historia de Krista T., que es su propia historia en definitiva, con el momento en que la conoció, en que la vio por primera vez desde su primera memoria sobre ella. Como en el poema de Paul Celan, que también habría podido ser un epígrafe para esta novela, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. El mundo y el sentido ya se han ido, se han esfumado. Ahora el mundo y el sentido tienen valor dentro mío si yo lo tengo cerca. Si no pierdo eso, si lo llevo cerca mío, el mundo vuelve a tener sentido, el pasado sigue vivo. Porque para mantenernos vivos, para mantener con vida la memoria, en algún punto es preciso tener el pasado cerca, ¿no? En la novela Reflexiones sobre Krista T., los personajes son ficcionales, según nos aclara la narradora, y lo que es auténtico son solamente las citas literarias, los fragmentos que se incluyen. La fidelidad no está hacia lo exterior, sino acaso hacia lo más profundo, hacia la pregunta sobre el sentido de una vida. Y como afirmó la actriz en la representación que se hizo en Viena de la novela de Stad der Engel, toda mi historia está en esa pregunta, en la pregunta sobre el sentido de una vida. Pero también, como nos dice la narradora de Krista, recordando Reflexiones sobre Krista T., escribir es obstruir la lengua entre lo oscuro. Y ahí hay un juego de palabras que es muy significativo en la novela. La lengua puede estar obstruida, puede ser oscura. Oscura, como dice la narradora, entre oscuros. El bosque del lenguaje es oscuro y teje sombras entre las palabras. Y más allá de la escritura está lo oculto, lo oscuro, lo que ya se ha obstruido, lo que queda por fuera de las palabras entre la luz y la sombra. La lectura también es una forma de la memoria, un intento por recordar, de reflexionar sobre lo vivido, de volver atrás para ir hacia adelante. Pero también hay un sesgo de comparación, de intento por ver cuál es el original o cuál la copia, o en qué medida la memoria se aleja de las palabras o de la escritura. Y así dice la narradora de Krista T., comparando cada frase con mis recuerdos, aunque una también escucha lo que busca. Recordar en este sentido es también una forma de reescribir. Me interesa, para hacer una recapitulación, un síntesis, cómo estas escritoras, tanto Krista Wolf como Elvira Orfé y Sara Gallardo, construyen sujetos vulnerables,
sujetos frágiles, y de alguna manera me parece muy interesante cómo leen y reescriben las tradiciones, ¿no? Cómo reescriben los textos previos, cómo reescriben otras ficciones, cómo incluso la escritura de la obra la escritura de reflexiones sobre Krista T es leída como si fuera moderna, pero en realidad lo que está haciendo es reescribir lo que ya hizo de alguna manera Theodor Storm antes, ¿no? Incluso el personaje sin nombre, que es el mismo recurso que utiliza Theodor Storm. De alguna manera también pensar que estas voces de las novelas son voces que reconstruyen pasado, pero no son pasado fijo, ¿no? Aquí el concepto quizá de rememoración, que también lo trabaja Walter Benjamin en el narrador, es interesante, ¿no? La rememoración como algo siempre activo, algo que no vuelve a dar lo mismo que ya se conoció de antemano, ¿no? Me interesa, para volver a la idea de las piedras y de las capas y tramas de la historia, esta frase de Christa Wolf, que se encuentra en la novela, que está citada en la crítica, ¿no? Ein Tag in Jahre, wie die überlangenen Schritten aus dem Wirklichkeitsbesteed in die lineare Schreibweise hinüberretten. Se pregunta Christa Wolf, ¿no? Y Walter Benjamin de alguna manera podríamos decir que le respondió un poco antes, mientras se escribe en el narrador. Hemos asistido al surgimiento del short story que, apartado de la tradición oral, ya no permite la superposición de las capas finísimas y translúcidas, constituyente de la imagen más acertada del modo y manera en que la narración perfecta emerge de la estratificación de múltiples versiones sucesivas, ¿no? Podemos pensar que la narración de Nachdenken über Krista T, en el sentido de Benjamin, es una narración perfecta porque consigue estratificar o reunir múltiples versiones sucesivas y diferentes del pasado de la historia de Krista T. Tenemos acá la bibliografía y bueno, agradecerles por su atención, a los que están presentes, a los que están presentes también de manera virtual, y un particular agradecimiento a la doctora Hammerschmidt por la posibilidad de estar acá en Jena y haber compartido estas lecturas, estas hipótesis sobre 3 autoras que son muy, muy importantes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Máximo, por esa presentación tan rica, tan sugerente también, ¿no? En la que nos presentaste no solamente a 3 autoras, 2 argentinas, 1 alemana, sino también el concepto de precariedad y cómo, digamos, están trabajando ellas desde la conciencia de la precariedad de la vida y cómo de alguna manera traducen esta precariedad al lenguaje o digamos hacen visible también, así por lo menos lo entendí, hacen visible la precariedad que tiene el mismo lenguaje y las estructuras de sus novelas que están elaborando, que justamente están reflejando la precariedad que, bueno, si entendemos, si lo leemos con Judith Butler, puede ser justamente un privilegio, una ganancia para, digamos, establecer una ética de la vida que cuide la precariedad de la vida, del lenguaje, del individuo, de la sociedad, etc. Así que muchísimas gracias por esa riquísima presentación que seguramente hizo surgir reflexiones, comentarios, preguntas y como siempre vamos a abrir entonces el debate tanto entre los presentes como por supuesto también entre los queridos visitantes en la web. Así que por favor adelante, les invito a formular sus preguntas, comentarios, lo que sea. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero felicitarlo a Máximo. Siempre es muy claro con las exposiciones y muy enérgico. No es una duda, sino algún aporte que tal vez ayuda como apéndice, puede ser para el trabajo, si lo quieres expandir un poco más. Cuando hablaste de Sara Gallardo, dijiste de los
personajes encerrados en su propia soledad y de alguna manera con un destino al que parecen no poder escaparle o que no depende de ellos. Bueno, parece que es algo recurrente a lo largo de toda su obra, porque hay una novela de ella, lo voy a escribir al nombre en el chat. En esa novela se ve con claridad lo del destino y lo de la soledad, porque el protagonista es un indio del norte de Argentina que en un día determinado tiene un designio divino. Dios le encomienda una misión, pero un Dios que se manifiesta a través de una lagartija. O sea, algo muy extraño, muy inusual, y el personaje no puede evitar ese destino, no tiene posibilidad de decir acepto esta misión, sino que deja toda su vida de lado para hacerlo. Así que bueno, se nota que en Sara Gallardo sí es algo muy recurrente el tema de la soledad, porque es una misión que emprende solo, y del destino que es tan fuerte que lo hace abandonar toda su vida con tal de cumplir ese objetivo. Y bueno, no voy a contar cómo termina, obviamente. Y también había pensado algo que puede ser de maravillas. Un escritor, si no me equivoco, es portugués, José Saramago, tiene una novela que se llama Ensayo sobre la ceguera, que tiene mucha relación con todo lo que has hablado. La cuestión de los relatos sin puntos de Woolf, porque pueden ser como piedras que obstaculizan el camino. Bueno, esa es una novela en la que no hay guiones de diálogo, por ejemplo. Todo lo que hablan los personajes forma parte del cuerpo textual. No hay ni un solo guión de diálogo. Tal vez se puede hacer una lectura similar de que esos guiones podían ser de forma análoga a los signos de puntuación, como piedras que pueden entorpecer a la historia que quiere contar. Y bueno, en la cuestión de la violencia, de la aflicción permanente y de los personajes vulnerables o frágiles. Esta es una novela en la que toda la población mundial queda completamente ciega, con la única excepción de una mujer que es la que puede ver todo y que tal vez sea la más frágil de todas, porque tiene que hacerse cargo de su marido y de sus seres queridos, desempeñar la función de los ojos de otras personas. Tal vez te decía como un apéndice, lo puedes incluir a esa novela puntual, si te interesa profundizar más, porque tenés la violencia, la aflicción, la fragilidad, la vulnerabilidad, la experimentación con el lenguaje por el hecho de no usar puntos y de no usar guiones de diálogo. Bueno, espero que haya servido de algo como para pensar al menos el aporte. Gracias. Sí, me parece interesante. Juan, sí, también otra novela de Sara Gallardo, Los Galgos, que justamente tuvo un premio y el premio, para otorgar ese premio estuvo en el jurado de Leopoldo Marechal, así que una novela muy reconocida, obviamente se puede ampliar, pero sí diste, Mario, hay una cuestión que sí me parece importante que le iba a decir y no la mencioné, es que desde que culminé el doctorado, sí, en ese relevamiento de la novelística del norte tucumano, de la norte de la Argentina, había pocas mujeres, una de las más potentes era, por supuesto, Elvira Orfé, pero desde ese momento me dediqué a estudiar obras de escritoras mujeres, ¿no? Y me parece muy interesante porque, por ejemplo, la crítica señala que la gran mayoría el mayor porcentaje de estudiosos que se dedicaron a obras de Christa Wolf son hombres también. Interesante, ¿no? Me parece que esto de leer estas escritoras que son escritoras maravillosas y que nos sorprenden y nos obligan a repensar sobre qué es la literatura, si es algo sobre lo que vengo reflexionando. Y por supuesto, creo que hay muchas obras también que están reflexionando sobre la violencia, la vulnerabilidad, la fragilidad de las relaciones sociales. Así que bueno, muchas gracias por tu aporte.
Yo, Máximo, bueno, te quería felicitar por la presentación. Te quería preguntar de dónde nace tu interés por la obra de Christa Wolf, para poder relacionarla, porque naturalmente uno pensaría a primera impresión de que se trata de dos tradiciones algo distintas o no tan cercanas. Es decir, ¿por qué elegiste, digamos, en qué radicó tu interés por la obra de Christa Wolf? Y si contemplas hacer un trabajo más grande que digamos, enlace a ambas tradiciones. Claro. Sí, es una pregunta, ¿no? Una pregunta que me parece muy, muy importante. Creo que en el caso de la literatura argentina, lo sabemos, la literatura de autoras, digamos, no se le dio la misma importancia que a otros autores hombres, digamos. El caso de Sara Gallardo, de Elvira Orfei, según Leopoldo Brizuela, y también Silvino Campo, son como tres escritoras que él enfoca como opuestas o en otro camino que Beatriz Guido, Martha Lynch, como escritoras bestseller reconocidas, etc. Y que son autoras que están como trazando otro camino, ¿no? Si me preguntas por relación con otras autoras, podemos pensar también en Elena Garro, que tiene una novelística muy, muy potente, muy poderosa también, que no fue tan considerada, si nos vamos a México, podríamos decir. Y el interés por Christa Wolf, creo que Christa Wolf, bueno, eso lo dice la crítica también, junto con Anna Seger, son las escritoras alemanas más potentes o más importantes, digamos, de la década del 50 y del 70, que son las décadas en las que también están produciendo Elvira Orfei y Sara Gallardo. El interés, pensar de alguna manera cómo este momento de eclosión, digamos, de la literatura escrita por mujeres se da tanto en Argentina como en Alemania, quizá en el mismo lapso de tiempo. Obviamente Anna Seger es anterior, venía escribiendo muchos años antes, pero en estos años es cuando empieza a tener un reconocimiento mayor, que viene acompañado, por supuesto, en el caso de Christa Wolf, de grandes cuestionamientos y tensiones, digamos, en el sistema, en el campo literario alemán. Pero sí me parece interesante, habría que fundamentarlo mejor, pienso, pero son hipótesis y lecturas que me parece muy provechosa, ¿no? Esta idea de cómo cuestionan la capacidad del lenguaje para contar una historia permanentemente. Creo que Christa Wolf, Sara Gallardo y Elvira Orfei comparten eso, ¿no? El lenguaje no es una solución, es un problema. O sea, la palabra hay que trabajarla, hay que armarla, tiene que ser una palabra armada para poder contar una historia. Creo que eso comparten y por supuesto hay muchas más posibilidades de fundamentar ese vínculo. Es un proyecto también en proceso. Sí, bueno. Levantó la mano María Rosa. Buenísimo. Maravilloso. Bueno, a ver, perdón por mi voz, pero estoy saliendo de una laringitis, así que voy a hablar despacito. Me pareció muy interesante la conferencia. Es curioso, pero bueno, son autoras que yo he seguido desde la adolescencia. Sara Gallardo y Christa Wolf, no. Y Elvira Orfei, que fue una autora bastante reconocida por su calidad hace muchos años. Si bien, claro, tanto Sara Gallardo como Elvira Orfei estaban de alguna manera en un borde, en un margen especial, lo mismo que Silvina Ocampo, frente a otras escritoras y otros escritores que narraban de un modo distinto. A mí me parece que está muy bien el corpus, que es un corpus muy pertinente, que se podría ampliar, pero bueno, no tendría mucho sentido ampliarlo con propuestas que se parecieran solo en algunos sentidos. Creo que estas tres escritoras encajan muy bien entre sí. Y me parece central el proyecto de construcción de subjetividades femeninas, a través de la problematización del lenguaje y del silencio. Creo que ese es uno de los ejes de la conferencia y está muy acertado.
Eisejuaz, por supuesto, es un libro extraordinario. Para mí es uno de los libros que me cambió la vida, podría decir. Es realmente la construcción de un otro que está en el medio de un campo minado. Eisejuaz es un ser complejo, mestizo, que no sabe quién es, pero se busca todo el tiempo. Así que yo hace muchos años que escribí sobre Gallardo y sobre Eisejuaz en particular, en una época en que no era tan leída como es ahora. De todas maneras, tendría unas palabras para esas otras escritoras que se las despreció un tanto porque se vendían mucho, como el caso de Lynch o Beatriz Guido. También ellas construyeron subjetividades femeninas, si bien las enmarcaron de una manera menos introspectiva y menos poética, en el sentido de trabajo con la palabra, pero las construyeron y las enmarcaron dentro de un campo social, de conflicto, donde, bueno, esos sujetos femeninos tenían que encontrar un lugar, no solían encontrarlo, era un lugar, lo mismo que pasó con Silvina Bullrich, que es, bueno, escribió con una producción industrial, pero bueno, tiene algunos libros que son particularmente interesantes, como, no sé, Los burgueses, por ejemplo, es una novela que se puede rescatar. En fin, creo que todo esto no es casual que surja ahora tampoco, en que hay una corriente de escritoras en los últimos años que trabaja mucho sobre la extrañeza. El caso de Samantha Schweblin, que podría ser pariente de, no sé si de Gallardo, pero de Orfeo pienso que sí. Mariana Enríquez en algún sentido. Bueno, tienen mucho que ver con este mundo. De alguna forma son sus herederas. Este mundo de enajenamiento. Y creo que todas las que escribimos en la Argentina hoy, antes y después, bueno, somos deudoras de ese proyecto que no terminó nunca de tener un reconocimiento pleno en el canon de la Argentina, porque la voz que se escuchaba, que validaba o que legitimaba, solía ser una voz masculina sobre todo, ¿no? Que creaba narrativas donde las mujeres tenían otros lugares, pero no se las veía nunca desde adentro. Esa asignatura pendiente quedó para los varones también. Y hago una excepción que creo que viene a cuento porque hace poco se festejó un aniversario significativo. Quizá uno de los que mejor se asomó a la subjetividad femenina fue Eduardo Mallea, un narrador hoy muy olvidado, que estuvo alguna vez en el centro de un canon, pero que hoy no es leído, y que construyó sujetos femeninos muy interesantes, como lo hizo Benito Lynch en el ámbito rural. Podría ser pariente de Sara Gallardo también. Bueno, nada, no quiero seguir hablando porque si no, parecer una clase y no es la idea. Gracias, Máximo, muy buena la conferencia. Muchas gracias, María Rosa. Muy importante lo que has señalado, porque es cierto, Elvira Orfé tuvo un gran reconocimiento, incluso reseñas, si no me equivoco, en revistas de Estados Unidos, en la década del 60, el 70, y después aparece, tiene varios capítulos, tiene varias menciones como novelista, si no me equivoco, en la literatura del CEAL, ¿no? El Centro Editor de América Latina. Y después hay un periodo en el que como de olvido, los olvidos son siempre intencionales, por supuesto son escrituras, y que se la deja un poquito de lado. Sin embargo, ella seguía escribiendo y después viene un proceso de recuperación, ¿no? De volver a leer esas obras, también que tiene mucho que ver con reediciones, con las reediciones de Bajo la Luna, pero me parece interesante también pensar esto de Martha Lynch, La Alfombra Roja, que es una novela política muy poderosa y está, ¿no? Quizá comparto esto que señalás, que quizá la escritura no hay una reflexión poética tan profunda sobre el lenguaje, pero sí son narraciones muy poderosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tus aportes y reflexiones, me parecen muy valiosos. Gusto.
no, tomo simplemente la palabra, perdón. Lo que yo quería preguntarte, Máximo, y va un poco en la línea de lo que veníamos discutiendo, o por lo menos lo espero, es, digamos, esta relación, ¿no?, tan evidente que vos estableces entre la poética del lenguaje, la precariedad del lenguaje, el romper el lenguaje o señalar las grietas del lenguaje, las insuficiencias del lenguaje, etcétera, etcétera, en escritoras femeninas, justamente, ¿no? En realidad se podría llegar a pensar que, digamos, esa problemática de cómo narrar, cómo representar, cómo hacer regresar el pasado en la memoria, etcétera, etcétera, son, digamos, preocupaciones típicas, entre comillas, de la literatura moderna a partir de, bueno, fines del 19, comienzos del 20, que conocemos de muchísimas grandes novelas que fueron escritas por hombres, ¿no? Empezando por Joyce, por Musil, por el mismo Marechal, por muchísimos autores masculinos que justamente están ocupándose de esta temática, de esa problemática. Yo me estaba acordando ahora, mientras que estabas hablando de, digamos, de la teoría feminista francesa de los años 70, 80, que justamente estaban definiendo la escritura femenina desde el recurso de la metonimia, ¿no? Digamos, una metonimia que igual no iba a garantizar una continuidad, pero que, digamos, en el mismo procesamiento de avanzar siempre señalaba también las grietas y hacía, digamos, hacía visible las insuficiencias del lenguaje. Y si pensamos en Julia Kristeva, justamente, en su revolución del lenguaje poético, ella lo relaciona no exclusivamente esa escritura femenina a mujeres, sino lo generaliza como un recurso de justamente la revolución del lenguaje poético, que puede ser escrito tanto por hombres como por mujeres. Ella habla de la escritura femenina, pero, digamos, basándose en autores de comienzos del siglo XX, fines del XIX, sobre todo franceses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás ahora relacionando este enfoque de la llamada escritura femenina, pero no en el sentido biológico, por supuesto, sino en ese sentido, desde una revolución del lenguaje poético que justamente rompe con las linearidades y no encuentra su meta y que retrocede y se abre, se cierra, etcétera, etcétera, en relación con la precariedad podría ser quizás un instrumento útil justamente para seguir pensándolo, porque sí, por supuesto que tendrías que de alguna forma volver sobre la escritura femenina si te concentras en escritoras mujeres, ¿no? Y quizás desde ese lado podría ser también útil pensarlo para volver sobre el sexo de las escritoras sin volver a ser biologicista, por supuesto, ¿no? Como lo hace la misma Butler de alguna forma, con la precariedad, vuelve al cuerpo sin biologizarlo, ¿no? Es un cuerpo neutro de algún lado, pero por supuesto siempre afectable por el otro, la mirada del otro, el rostro del otro, el contacto con el otro, etcétera, etcétera. Me parece interesante también el concepto de que encontré un artículo sobre la abyección que tiene que ver con Julia Kristeva, algo que menciona también María Rosa, que la extrañeza, un Heimlichkeit, que me parece que puede ser muy interesante para trabajar.
Sí, habría que abrir ahí, hacer una reflexión para atrás también, y también pensar las propias reflexiones de Christa Wolf sobre la literatura. Es que la literatura, en uno de los relatos de Con otra mirada, habla, ¿qué es la literatura femenina? ¿Qué es eso? Se pregunta, y me parece también muy potente pensar esta categoría desde la palabra de las propias escritoras, ¿no? Claro. Sí, hay bastante para pensar y seguir trabajando. Creo, pero el micrófono funciona ahí. Sí, Lo que pasa es que yo también estoy un poco mal de la garganta. Pero lo que te decía Claudia, y retomando lo que decía María Luisa Lojo, perdón, es respecto de la construcción de la subjetividad femenina, y lo que te está diciendo Claudia, a mí me parece también que puede haber una relación muy importante con el tema de la piedra. De volver a las piedras, pero las piedras llevándolo un poco más allá hacia la rememoración, al concepto que tú relacionaste con Benjamin, donde se trae nuevamente esa memoria a un presente, pero no simplemente para repetirlo, sino que para transformarlo, cuestionarlo de alguna manera. La memoria monumental es androcéntrica en nuestra modernidad. No existen, aparte de las diosas griegas, no existen mujeres en la memoria monumental. Entonces, cuando yo veo estos personajes que se quieren reconstruir, que se quieren transformar en piedra, se quieren transformar entonces también en una memoria, se quieren reconstruir en una memoria, pero ahora femenina, no en una memoria masculina androcéntrica, como venía siendo. Entonces, hay una vuelta hacia la piedra, pero la piedra como la memoria que está expuesta simbólicamente, abiertamente en las ciudades, pero que ahora se necesita cuestionar. En ese sentido, yo creo que se podría aplicar lo que te decía Claudia también, de relacionarlo entonces con volver a esos sujetos que van a contener la historia, pero ya no desde esa masculinidad. Y eso implica, obviamente, un trabajo con el lenguaje, que el lenguaje también tiene una masculinidad importante. Entonces, yo creo que la visión que también te plantea, para no salirte del esquema que planteaste, Benjamin Butler, que también dentro de la vulnerabilidad, cuando ella la lleva más allá, también la establece como resistencia, como una forma de resistencia activa. Entonces, creo que por ahí va esa vuelta importante. Se puede dar sin sacarte de lo que tú planteaste como esquema para leer a las tres autoras, que me parece muy bien. Muchas gracias. Sí, es muy interesante, específicamente muy rico el caso de Elena Garro, que es una autora que conocí en un curso que coordinó el doctor Benslav, que está presente acá, la novela Los recuerdos del porvenir, que toma su nombre de la novela Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, ¿no? Ese bar que está perdido, que se llama Los recuerdos del porvenir, tiene que ver con y esto de la memoria transformada en piedra, de la mujer transformada en piedra y que recuerda, pero que no es un recuerdo acabado, sino un recuerdo que se está reconstruyendo, que se está moviendo, como esas piedras del muro de la novela de Argueda, si no me equivoco, que es un muro que el protagonista ve ese muro y dice, parece como las piedras estuvieran vivas y se están moviendo, no una piedra rígida, es una piedra, como dice Benjamin, con múltiples capas, con múltiples tonalidades. Incluso en el narrador él vuelve sobre el concepto de piedra y habla de esta piedra a la alejandrita, que cambia de color dependiendo de la hora del día. Eso no es una piedra estática, ¿no? Una piedra que se mueve, que cambia, que está viva, ¿no? Como la memoria. Y bueno, ahí está el concepto también de que estuvimos conversando, el concepto de Denkmal, ¿no? Pensar la piedra, un Denkmal, un monumento como algo fijo, y en realidad es como una marca en el pensamiento, una marca que invita a la rememoración, al recuerdo activo. Siempre el Denkmal, el monumento, es una marca sobre la memoria, pero no para recordar las cosas tal cual eran, sino para recordar de forma activa, ¿no? De nuevo la piedra ahí resignificándose.
Sí. A propósito de esa última reflexión, me surgía la inquietud a lo largo de tu conferencia, Máximo, cómo entender la relación entre las palabras como piedras, o bueno, estas escrituras que devienen en piedra, y la relación con la fragilidad. O sea, claro, porque la imagen, digamos, podría pensarse como un oxímoron, ¿no? Pero a propósito de estas últimas reflexiones sobre cómo pensar la piedra o cómo entender la piedra, me parece que podría establecer una relación un poco más clara, ¿no? Porque al principio me sonaba un poco extraño, digamos, esa relación. Pero es eso, es como plantearte una duda, una reflexión que me dejó esa relación, esa imagen. Sí, es interesante lo que decís, Felipe, por ejemplo, porque en la fotografía, estoy hablando de cosas que conozco y de ahí viene esa relación también con la piedra. En la fotografía, por ejemplo, de Juan Rulfo, si no me equivoco, Valdemar Verdugo Fuentes plantea que el caso de México es emblemático porque la novedad es efímera y las ruinas son eternas, ¿no? Esto de la piedra que sigue viva, pero en el caso de Rulfo, él retrata esas piedras que parecen no estar vivas, pero es una manera de recuperar un pasado, de volverla a dar vida, de volver a sentir ese calor en las piedras. Creo que el intento es por pensar cómo eso supuestamente que no tiene vida, que está rígido, puede moverse, puede tomar calor. Sería interesante pensarlo o seguir pensando. Sí. No creo que tu pregunta me invita a repensar cosas, digamos, más que nada. Sí. Sí, como la contraparte necesaria, ¿no? De la precariedad y de la debilidad, fragilidad, justamente el deseo de volverse piedra, de volverse denkmal, de, digamos, deseo de coherencia, de cohesión, más bien, con la conciencia del fracaso de este deseo, digamos, de la fragilidad. Y ahí hay algo. Perdón, si añado eso, porque creo que en algún momento habías dicho de que en las palabras se, digamos, cristalizaban estas piedras en puntos suspensivos, que son justamente estos momentos en que señalas la falta de sentido, señalas un blanco en la construcción y la apertura, ¿no? Justamente ahí hay, digamos, el juego. En la piedra, en el relato de Cristóbal, justamente dice el personaje se convierte en un alter ego de Cristóbal, que somete una operación, podríamos decir. El personaje se convierte en piedra y saca las piedras del relato, que son los puntos, las comas, no hay... Y las palabras también se convierten en piedras, como dice ese fragmento. Pero hay una cuestión con respecto a las piedras que es algo sobre lo cual escribí en un ensayo sobre la novela de Elena Garro y en este ensayo sobre fotografía de Rulfo, que es una frase que la recuerdo siempre, que es un juego que toma George Steiner sobre el hombre de Durero, ¿no? Dice el duro deseo de durar, que tiene que ver con esto del duro deseo de durar. La memoria es un duro deseo de durar, de algo que quiere pervivir, que quiere seguir, que quiere permanecer, que quiere seguir teniendo esa fuerza, ese peso específico, ¿no? Que lo toma de un juego de palabras de Paul Eluard, pero siempre me quedó grabada esa frase, ¿no? El duro deseo de durar. Y que la piedra es eso, ¿no? La memoria de alguna manera también quiere durar, quiere permanecer, quiere seguir viva, quiere construir cosas. Las piedras sirven para construir casas, caminos, ¿no? Creo que ahí hay un juego también interesante y que me parece muy, muy rico haber encontrado esa alusión ahí, ese comienzo en el texto de Benjamin, en el cierre también respecto a
a las piedras, ¿no? Y también hay un momento importante en el texto del narrador de Benjamin, digamos, como para seguir en esto de la relación entre la piedra y la fragilidad, en la que él plantea que había que tratar de entender las formas de narración como las capas geológicas de la Tierra, ¿no? Hay un momento en donde él hace también esta analogía, y pensaba justamente en lo que dice sobre que las piedras sirven para construir este tipo de, digamos, casas, caminos, o el deseo de la memoria de perdurar, que a la vez también es frágil, ¿no? La memoria también tiene estos momentos de duda, de que parece que los recuerdos no necesariamente son fijos o han permanecido siempre allí, sino que tienen, son difusos, no siempre son lo que recordamos, también tienen a veces un poco de imaginación, ¿no? Y entonces, digamos, también otra de las metáforas de Benjamin en el narrador, creo que es la del mosaico, ¿no? Está ahí, no recuerdo exactamente si está ahí, pero también la idea de que la piedra construye imágenes también, ¿no? Creo que no recuerdo exactamente si es allí, pero están estas analogías en Benjamin sobre las capas y sobre la piedra formando imágenes. Creo que es ahora, no mentiras, creo que está en el prólogo epistemocrítico del Trauspiel. Ahí es donde está la del mosaico, ahora recuerdo, sí. Sí, súper interesante, ahí volviendo otra vez, yo no lo conocía, pero más insumos para pensar esta cuestión, ¿no? Sí. Otra cuestión que planteaste importante para no quedarnos en solo lo de las piedras fue el tema de la violencia, que me pareció súper interesante cómo lo trabajaban, y bueno, ahí Benjamin también te sirve como telonero, en el sentido de que cómo narrar ciertas violencias y la incapacidad a veces que tiene el lenguaje o el desafío del narrador de traspasar en lenguaje la violencia, de representarla en definitiva. Y tú citaste ahí en una de las novelas una frase muy fría respecto de un campo de concentración, y es una realidad muy dura que tal vez se simplifica al máximo, se lleva el lenguaje, se estruja de una manera, de una simplificación absoluta, pero para decir algo que sabemos que es terrible. Entonces, el trabajo con la violencia, la naturalización de la violencia, que es algo que hoy día vemos también como un fenómeno cotidiano también, no es un testimonio de época, sino que creo que no hemos salido de eso, y el problema entonces, desde el punto de vista narrativo, del trabajo con las violencias. Sí, creo que es un tema muy interesante. Confieso que en el trabajo que hice antes me enfoqué mucho, digamos, en el libro, la relación entre historia, violencia, memoria. He trabajado mucho el tema de las desapariciones, de la tortura, un concepto que recorre la novelística tucumana desde la década del 20, donde se torturaban a presos en los subsuelos de lo que era en ese momento el Cabildo, después lo demolieron, hicieron la Casa de Gobierno, y ahí también torturaban, y bueno, o sea que el concepto de violencia es algo que lo vengo pensando hace mucho tiempo, y sí me parece interesante, cuando te escuchaba hablar, el tema de la violencia, esa simplificación, ¿no? Ese amigo que le termina diciendo a su otro amigo qué es lo que verdaderamente pasó con la protagonista, con Irma, porque el protagonista no quiere entender cuál es la historia verdadera. O sea, es como que no, pero el padre debe estar vivo, pero la madre quizá no murió, y su amigo le tiene que decir, pará, esto pasó, esto es así. La madre murió en un campo de concentración, el padre se suicidó, y esta es la historia, ¿qué más necesitas saber? Le simplifica, ¿no?
Y sin embargo, hay un trabajo muy logrado, creo, en la obra de Sara Gallardo para representar estas escenas de violencia que no dejan de ser violentas a pesar de la moda en que Sara Gallardo lo representa. Por ejemplo, una madre golpea a su hija porque le ha revelado su verdad, digamos, le ha dado una revelación, y Sara Gallardo no construye como el golpe, construye la mano bajó sobre el rostro, bajó sobre su rostro, la mano se movió rápido por el aire. Y hay una construcción diferente de la novela. Creo que no está poetizando de la violencia, sí está buscando construirla desde otro lugar, con otros ojos. Por ejemplo, la escena de la violación en enero, donde la protagonista dice algo parecido, estoy parafraseando, y qué altos que se veían los árboles. ¿Por qué? Porque la protagonista está en el suelo, la están violando y trata de no pensar en eso que le está pasando, ¿no? Entonces, como una violencia, quizá podríamos decir, como las tragedias griegas, que no ocurre delante de nosotros, sabemos qué ha pasado, pero no la vemos. El caso de Orfeo creo que es mucho más explícita, quizá en Dos veranos y en Aire tan dulce no, pero sí en Uno, y sí también en La última conquista del ángel, que es una novela sobre la tortura. Creo que es interesante pensar cómo retratan o construyen la violencia, que no es un tema menor, que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, ahí hay unas escenas de antisemitismo, justamente en Pantalones Azules, donde los protagonistas tiran una bomba en una sinagoga, y después hay como una crítica muy fuerte a un momento histórico, también una crítica a la xenofobia vigente en esa época, los discursos racistas en Argentina, que tiene que ver también, que tiene relación con esta frase que traje a colación sobre el campo de concentración, ¿no? También este personaje Irma nunca se termina moldando o adaptando a la Argentina y vuelve a su país porque no se encuentra en este lugar y se termina yendo, ¿no? Esto también, la dinámica del exilio, de la expulsión de una sociedad violenta. Y también hay otra escena en la cual Irma con el protagonista tienen relaciones, y Irma menciona a la novia del protagonista y él se enoja y parece que la va a agredir, y lo único que hace Irma es ponerse de pie, le entrega la ropa, le dice no vuelvas nunca más por acá. Y uno se espera una explosión o algo, y ella tiene una actitud de cortar de plano con esa violencia, que construye un personaje femenino muy fuerte, ¿no? Creo que ahí hay los personajes de Sara Gallardo son personajes frágiles, pero que tienen poder también, ¿no? En algún punto logran defenderse, quizá no con golpes, pero sí a través del lenguaje, con su actitud de esta violencia, podríamos decir, masculina, ¿no? En el caso de Enero no llega esa defensa, pero en el caso de Pantalones Azules sí se puede ver esa escena de una mujer poderosa, digamos, que no necesita mucho para mostrar su poder. Claro, porque ahí está también los Butler de nuevo y la imposibilidad a veces de escapar de esa violencia. Tú citaste a Celan, la imposibilidad en Tiempo en Fuga, la imposibilidad de escapar de la violencia, de tener que narrar lo ocurrido en la lengua de los asesinos. Pero a la vez Butler dice que la vulnerabilidad es una de las formas de escapar de la violencia, puede ser una forma de escapar de la violencia, una forma no violenta de resistir. Reconocer la vulnerabilidad como constituyente del sujeto, una forma de resistir también. La vulnerabilidad nos comunica, nos compromete, y es una forma también de tener poder, reconocer esa vulnerabilidad en nosotros mismos y en los otros. O sea, es una forma, creo que le llama, una forma de agencia también. Sí, agencia. Me parece interesante eso, obviamente para profundizar, y la complejidad de los aportes de Butler y de la teoría feminista, creo que es muy complejo. Creo que uno tiene que tratar de ir recorriendo ciertos caminos, pero me parece que da muchas herramientas para leer este tipo de textos, ¿no? ¿Más preguntas o comentarios?
Bueno, si no es el caso, si no es el caso, creo que bueno, lo que acabamos de tocar y digamos lo que acabas de decir podría realmente ser un muy hermoso cierre a esta charla, a esa exposición tan rica, tan sugerente y bueno, esa discusión que tuvimos. Máximo, otra vez te quiero dar muchísimas las gracias, como toda la gente que estuvo hablando. Realmente creo que nos diste a pensar mucho y ahora vamos a seguir seguramente discutiendo porque nosotros acá en Viena tenemos el privilegio de estar presencialmente aquí y vamos a seguir discutiendo con vos estos temas ahora en otro lugar. Sí, pero digamos... bueno, creo que a todo el mundo le diste mucho para pensar, también a los y las que nos acompañan online. Y quiero agradecerles muchísimo también por haber asistido virtualmente, pero una virtualidad que es casi presencial, como les vemos aquí, grandes en la pantalla y con los aportes que le hicieron a Máximo, así que muchísimas gracias por también su discusión, y quiero hacerles acordar que vamos a colgar en algún momento la grabación en el canal YouTube o en también las diversas páginas que existen para que haya la posibilidad de volver a escuchar y volver a leer también esas hermosas citas que estuviste incorporando en el PowerPoint o en las lecturas, y digamos para volver a repasar la discusión también al rememorizar, tratar de rememorizar escuchando las grabaciones también. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos, Máximo, sobre todo, por supuesto, pero también a todos y todas los y las presentes. Y bueno, les invito, claro, a los que nos están acompañando online, a que se pongan también mañana, porque saben, ahí está presente Enzo Calcano, que nos va a dar una charla mañana a la misma hora de hoy sobre el poeta argentino Jacobo Fichman, el cual seguramente nos va a plantear algunas preguntas que podrían ser parecidas a las que hemos tocado hoy. No lo sé, lo veremos mañana con Enzo. Pero bueno, así que muchas gracias a todo el mundo y quizás hasta mañana, sería lindísimo. Muchas gracias también de mi parte. Gracias, Cristian. Bueno, entonces...